causaba asombro. Más adelante en el mismo versículo, en el mismo capítulo 5, el versículo 20 dice que este hombre, después de que fue librado por el Señor Jesús de su tormento, después de que volvió a su juicio, él quería ir con Jesús. El Señor Jesús no se lo permitió. Y vamos a ver también cuando veamos ya le estoy dando muchos avances, pero vamos a ver cómo este hombre se convirtió en el primer misionero. Lo veamos en la dominical. Se convirtió en el primer misionero que el Señor Jesús envió a predicar el Evangelio. Y él lo hizo. Y lo hizo bien. ¿Por qué? Miren qué dice el versículo 20. Cuando el Señor Jesús le dice, no vengas conmigo, mejor vete allá de donde eres, cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Saben qué quiere decir Decápolis? Cuando avance, 10 ciudades, en una región, en un metroplex, dirían los gringos, de 10 ciudades. Él fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaban. El Señor Jesús causaba asombro entre los que veían, causaba asombro y era un escándalo para los que sabían de lo que era capaz de hacer. ¿Cuáles eran los motivos de ese asombro? ¿Por qué se asombraba la gente? ¿Por qué se escandalizaba la gente? ¿Por qué este alboroto que el Señor Jesucristo causaba? Las razones eran básicamente dos. Si releemos los versículos 2 y 3 del capítulo 6 de Marcos, nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas razones. Marcos 6, 2 y 3. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Lo que asombraba a la gente de Jesús era, por un lado, su enseñanza, y por el otro lado, los milagros que hacía. Esas eran las dos razones del escándalo que Jesús causaba. Las dos razones del asombro, de la admiración de la gente. Su enseñanza y los milagros que hacía. El tiempo en que el Señor Jesús realizó su ministerio terrenal era un tiempo de una religiosidad vana. Un tiempo en que las ordenanzas dadas por Dios al pueblo de Israel habían perdido todo su significado espiritual y se habían convertido solamente en una serie de tradiciones humanas cuyo propósito era cualquiera menos propiciar una relación personal entre los miembros del pueblo de Israel y su Dios. Cuando Dios le dio la ley a Israel, al pueblo o a Israel por medio de Moisés, no lo hizo para llevar la cuenta de cuántos sacrificios hacían. No lo hizo para llenar el altar de sangre de animales. El espíritu de la ley era establecer una relación personal de los miembros del pueblo de Israel con su Dios. Pero los dirigentes religiosos habían corrompido esa intención, y en el tiempo que el Señor Jesús vivió en esta tierra, la ley se había convertido más que en ley en una serie de tradiciones humanas, en donde los pasos que se tenían que dar en el día de reposo estaban contados, en donde el peso que se podía levantar en un día de reposo estaba contado también, en donde era más aplaudible si te parabas en la plaza y te dabas golpes de pecho y hacías visible toda la ley que traías en tu cuerpo, que si la cumplías. Esa era la religión en el tiempo del Señor Jesús.
se había convertido solamente en tradiciones, muy parecido a lo que pasa hoy. Por desgracia, mucha gente piensa que con ir a la iglesia determinado número de veces, con eso ya cumpliste. Con hacer penitencia determinado número de veces ya cumpliste. Cuando los ritos, ningún rito, ninguna ceremonia establece y fortalece una relación con Dios. Lo que fortalece la relación con Dios es la confianza que depositamos en Él, el abandono que hacemos de nuestras personas en sus manos, el confiar en Él y en demostrar esa confianza con la obediencia a Él. Y era la misma situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en tiempos del Señor Jesús. Fíjense qué dice Marcos 7, versículos 3 y 4. En esto se había convertido la religión judía, porque los fariseos, este es el Señor Jesús hablando, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se daban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se daban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Pura cosa externa, pura apariencia. Esa era la religión judía en tiempos del Señor Jesús. Entonces aparece Él con un mensaje que confronta estas tradiciones humanas con el verdadero propósito de la ley, con un mensaje no nuevo. El Señor Jesús no llevó ningún mensaje nuevo, pero sí era un mensaje genuino. Era un mensaje que retomaba la esencia de la enseñanza de la ley. Y entonces instruye a sus discípulos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Instruye a sus discípulos a amar a sus prójimos como a ellos mismos. Por supuesto que la gente tenía que reaccionar con asombro. El Señor Jesús estaba abriéndole los ojos a la gente a lo que era la verdadera religión. Es lógico entonces que la gente reaccionara con asombro, reaccionara escandalizada. Y entonces tenían que decir, como registra Juan, que dijo mucha gente cuando le iba a hablar: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La enseñanza básica de Jesucristo era que el hombre se ha enemistado con Dios a causa del pecado y que Dios quiere reconciliarse con él, y por eso el reino celestial había venido a la tierra en su persona. Por eso una y otra vez predicaba, y él empezaba sus predicaciones así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué manera el reino de los cielos se acercó? Pues porque el rey está aquí. Jesucristo es el rey del reino de los cielos. Y si Él está en la tierra, pues el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, este mensaje que el Señor Jesucristo proclamaba no era un mensaje vacío, no era un mensaje de palabras solamente, mucho menos un mensaje de tradiciones humanas. Era un mensaje de verdadera adoración al Padre. Era un mensaje que provenía directamente del Padre y que además estaba respaldado por una conducta intachable por parte de Jesús. Estaba respaldado por los milagros que hacía.
La Biblia nos enseña que el Señor Jesús prácticamente en el tiempo que Él vivió desapareció la enfermedad de la región de Judea, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo el que iba al Señor Jesús para ser sanado, era sanado, sin importar la enfermedad que padecía. El Señor Jesús, con su poder creador, pudo crear nuevos órganos para las personas que necesitaban órganos nuevos. Crear incluso nuevos miembros para personas o que los tenían atrofiados o que incluso los tenían amputados. Ese es el poder. Hermanos, yo quiero que nos imaginemos si nosotros pudiéramos ser testigos de un milagro así. De ver como a alguien que le falta una pierna a los dos, a la sola orden de Jesucristo, los tejidos se van formando. Y la pierna vuelve a crecer y él puede caminar. ¿Y sabe qué? Si somos testigos. Porque el Evangelio es un registro histórico. Y lo estamos leyendo de parte de gente que sí tuvo la bendición de verlo con sus propios ojos. Ese era el poder que tenía Jesucristo y ese es el poder que aún tiene hoy. Amén. Lo más escandalizante del mensaje de Jesús lo escuchó de manera personal un hombre que era cristiano pero de closet. Nicodemo era discípulo de Jesús pero secretamente, porque él era principal de la sinagoga y no quería comprometer su posición. Muchas veces eso nos pasa tristemente. Sabemos que si decimos abiertamente que somos cristianos nos vamos a quemar y nos da miedo. Y eso le pasaba a Nicodemo. Por eso dice la Biblia que fue a Jesús de noche. Él escuchó de manera personal lo más escandalizante del mensaje de Jesús. Juan 3:16, quizá el texto bíblico más conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice el versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el mensaje que escuchó Nicodemo, que transformó su vida. Ese es el mensaje que sigue no solamente escandalizando, pero transformando vidas a lo largo de 2000 años. Jesucristo vino al mundo para mostrar el poder y el amor de Dios el Padre, para morir por nuestros pecados y para resucitar y darnos vida eterna en él. Y no le busque, porque no hay otra manera de entrar en el reino celestial. No hay forma alguna en que alguien pueda ir al cielo sin transitar el único camino que hay para llegar a él. Ese es el mensaje escandalizante de Jesucristo. Ese es el mensaje escandalizante del cristianismo. El cristianismo no te dice qué hacer para llegar al cielo. Te cuenta lo que alguien ya hizo para